Bien, dicho esto, voy a hablar con alguien que quiero hablar hace mucho. Tenemos en línea a Ana Cacopardo. Ana, ¿estás ahí? Pero aquí mismo, Rodrigo. ¿Cómo te va, Ana? Buen mediodía. Estaba hablando, no sé si lo viste, la reacción que tuvo la negra Bernasi, Elizabeth Bernasi, en la radio, con sus compañeros tirando unos auriculares y después hizo un descargo. ¿Lo viste? Vos sabés que no. Bueno, entonces míralo y después hablemos de eso, porque tuvo una reacción así como bastante violenta, tirando unos auriculares que no funcionaban, y después ella dijo, bueno, yo ejerzo mi libertad, y eso armó como un pequeño debate con respecto a la libertad, al trabajo, al maltrato, a los paradigmas del pasado. Vos que sos periodista hace tiempo, hace mucho tiempo, ¿sentís que algo cambió en relación a los trabajos del periodismo de antes ahora, o la relación con los jefes? La relación con los... Jefes, jefas, con la autoridad. Mira, que cambió enormemente. Me parece que estamos tratando de entender qué es cuánto y hasta dónde cambió, ¿no? La relación de los públicos con el consumo de los medios periodísticos, ni hablar el consumo de los medios audiovisuales. Me parece que ahí es donde tenemos como un cambio más notable. Y bueno, esto me parece que tiene que ver con un conjunto de razones que hacen a la evolución tecnológica, a la evolución de la concentración económica, de la globalización neoliberal, que ha concentrado la propiedad de los medios de un modo muy acelerado, y de un escenario que hoy es un escenario muy distinto al de 20 años atrás, qué sé yo, muy distinto, si no queremos irnos demasiado lejos, al del momento en el que discutíamos la ley de servicios audiovisuales, ¿no? Hoy, la verdad que no podemos hablar de medios, hay que hablar de una suerte de ecosistema de medios, de redes y de plataformas, en un escenario donde nuestro laburo se precarizó enormemente, pero en un escenario donde también se abrieron oportunidades. Digo, cuando pienso cómo hoy las comunidades de oyentes sostienen, ¿no? Los medios, las propuestas periodísticas que les interesan, que quieren seguir escuchando. Es decir, son procesos muy complejos a los que me parece todavía le estamos tomando el pulso. Por lo menos yo los estoy tratando de entender. Y te diría desde una mirada, intento, no siempre lo logro, no tener una mirada apocalíptica, sino tener una mirada de lo que también significa este contexto en términos de oportunidad. Me cuesta, te confieso que me cuesta verlo en términos de oportunidad, porque el poder económico es enorme, porque las tecnologías no son neutras y porque hay una enorme precarización de nuestro laburo. Entonces, bueno, me parece que en esas complejas arenas, ¿no?, nos estamos moviendo. Sí. Pensando en el inicio, digo, ¿cuál fue? ¿Hubo algún evento o alguna experiencia en particular que te inspiró a ser periodista? ¿Cómo te convertiste en periodista? Mira, yo creo que si tengo que buscar un porqué, vos sabés que tiene que ver con la radio. O sea, no sé, de pendeja siempre me fascinó la radio, algo de lo que sucedía ahí, y entonces, nada, me acuerdo que me ponía 2 grabadores, ponía 2 cassettes, hacía montajes caseros. Había ahí algo de fascinación por la radio, junto con que siempre fui un personaje bastante curioso, y el periodismo de alguna manera podía ser como el gran paraguas para la cantidad de cosas que me interesaban, ¿no? Pero si tengo que buscar si querés, ese gran disparador, la radio, la fascinación que me producía la radio. ¿Y la radio la hacías en tu Necochea natal o la escuchabas en tu Necochea natal o ya no sé, en La Plata, en Buenos Aires? Bueno, es de esa fascinación, no, es la etapa en la que tenía 12 años, estaba en Necochea. Y me acuerdo que nada, era pendeja, pero escuchaba, había cosas que ya, digamos,
me encantaba escuchar al negro guerrero Martínez leer cuentos en radio. Entonces no me voy a olvidar en la vida cuando el negro Martínez leyó en Radio Continental. Te estoy hablando de la prehistoria de mi vida, y la tuya, no sé qué edad tenés, pero eras muy chiquito seguro. Y el negro leía, por ejemplo, me acuerdo de la lectura de un cuento de terror que se llama La pata de mono, que es espeluznante, y todavía recuerdo lo que fue la lectura de ese cuento, ¿no? Entonces me estuvo hecha de esas fascinaciones. Cuando todavía estaba en Necochea, hice unas pequeñas prácticas, me acuerdo, en lo que entonces era la radio de aire de Necochea, pero ahí una ilusión inicial estuvo ahí en mi pago. En tus laburos, en este que quiero hablar ahora, el que tiene que ver con historias de vidas, que haces en Canal Encuentro, ¿no? ¿Es así? Últimamente en Canal Encuentro, y arrancó, es un siglo de una larga historia. Hice un puñado de programas aquí en la Ciudad de La Plata, en el canal de cable, donde yo empecé a hacer las primeras cosas en televisión, y después hice un camino en la televisión pública, en los años en que la Alianza era gobierno y se hizo cargo, me acuerdo, de la gestión del canal, y el canal venía de la gestión de Sofovich, y se hizo una suerte de apagón, ¿no?, de toda la programación que venía de la era Sofovich, y entonces la pantalla de la televisión pública se fue armando con latas que venían del interior, de propuestas que de alguna manera podían funcionar en la pantalla de la televisión pública, que en aquel momento se valoraron para entrar en lo que se llamó una programación de emergencia, y ahí entró Historias de Vidas, los primeros capítulos que nosotros habíamos hecho aquí en la Ciudad de La Plata, a fines de los años 90, en el año 98, 99, esos 2 años. En el año 2000 entra a la televisión pública, a lo que entonces era Canal 7 Argentina, Historias de Vidas, pero eran las latas que yo había grabado en la Ciudad de La Plata, en unas temporadas preciosas. Yo grabé aquí en La Plata, por ejemplo. Mirá, me acuerdo que el programa que grabé en La Plata con Miguel Ángel Estrella, y que se emitió en la televisión pública en el marco de esa programación de emergencia, midió 2.5 de rating. Para mí, en ese momento, cuando me llamaron para decirme, che, midió bárbaro, y me ofrecieron firmar contrato con la televisión pública, no era demasiado consciente. Hoy, en el día de hoy, un rating de 2.5 para la televisión pública es un montón. Y así arrancó un poco en el escenario nacional Historias de Vidas. Sí, para quienes no lo vieron, también hay algo que a mí me atrapa, que es que siempre, habitualmente vemos entrevistas de personajes conocidos, y es poco el enfoque de personas, no quiero llamar personas desconocidas, porque tampoco es exclusivamente personas desconocidas, pero digo, personas comunes y extraordinarias, como todas las personas, y vos lográs que las personas se sensibilicen y saquen ahí una sensibilidad, también respetando su privacidad, ¿no? Como que hay un límite de eso. ¿Cómo sos consciente de eso? Que es, yo te respeto tu privacidad, pero también lográs una sensibilidad en la charla que las personas se permiten hablar con vos ahí sentadas en un sillón. Bueno, sí, la verdad es que, yo creo que todos caminamos. A mí me encanta el género de la entrevista, Rodrigo, me encanta, ¿no? Me parece que es un género maravilloso, aunque esté un rato un poco bastardeado, pero creo que es un género que permite algo bastante extraordinario, que es el encuentro de dos personas en una conversación pública, pero un encuentro que tiene algo de que no es común, ¿no? Vos te juntás, te mirás a los ojos con otro ser humano, y ahí arranca una conversación que te sorprende, que camina yo te diría, camina por el andarivel de la memoria individual, pero también de la memoria colectiva, y que cuenta no solamente con las palabras, que cuenta también con la emocionalidad, con los gestos, ¿no? Yo, la verdad que te diría, hay muchos que dicen que las entrevistas no
que no son televisivas o que terminan apostando a la palabra y que no hay desarrollo de propuesta en imagen. Sin embargo, a mí me parece que un primer plano de un rostro, de un brillo en los ojos, un silencio, la gestualidad, o sea, son momentos de la televisión maravillosos, y yo recuerdo muchos de ellos en historias de vidas, pero para eso pasan dos cosas, que es que yo no me siento a conversar con alguien que no conozco. Digamos, hay un laburo previo que no solamente es situar a la persona en su biografía, sino situarla en un territorio, cuando es un activista. A mí me interesa saber cómo un activista se convierte en activista, cómo es ese camino. Entonces, digo, lo que construimos no sucede porque sí, sucede porque hay un laburo de producción, porque hay un laburo de vinculación, porque en ese laburo previo, cuando vos trabajás, por ejemplo, con personas que han tenido algún tipo de zona traumática que vos vas a visitar en la entrevista, porque han sido víctimas del terrorismo de Estado, porque han sido víctimas de la violencia de género, siempre hay una conversación previa que a vos te pone una brújula ética, ¿no? Digo, bueno, ¿hasta dónde? De esto no quiero hablar, y vos lo respetás eso, porque no vas a revictimizar a una persona. Todo lo contrario, vas a generar un espacio para que esa palabra, que se vuelve palabra pública y política, por lo tanto, porque ingresa al escenario público, pueda desplegarse de la mejor manera. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, con la emocionalidad, está bien lejano a una lágrima fácil, a un avance sobre la intimidad. Todo lo contrario, esa emocionalidad que nosotros permitimos que se despliegue en nuestros programas es parte de lo que comunica. Es una emocionalidad genuina, porque insisto, no se comunica únicamente desde la palabra. Sí. Y muchas veces también nosotros cuidamos a las personas con las que estamos grabando y apagamos la cámara, ¿no? Entonces yo creo que esa brújula, nosotros trabajamos con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva fuerte de género. Yo soy feminista, soy una activista de derechos humanos, y para mí en mi laburo eso es una brújula, pero esa brújula, ¿sabes cómo la construyo? Con ese camino previo, que es el que hacemos antes de sentarnos a grabar. Excelente. Mira, me quedé pensando en este momento del periodismo, de las noticias en realidad, con esto que tiene que ver con las fake news, o sea, las noticias falsas y la ética ahí dando vueltas en ese mundo. ¿Cómo se te ocurre alguna manera de combatir la fake news? O sea, como periodista, como persona de medios, ¿hay alguna manera de combatir? Porque cuando una fake news sale, es difícil detenerla, ¿no? Como que, bueno, ya todos nosotros tenemos un teléfono en la mano y sale la fake, sale el graph o lo que sea que salga, que es una noticia armada falsa para tener algún objetivo claro, pero ¿hay alguna manera de detener la noticia falsa? Y es difícil, por la lógica, la capilaridad que tienen las redes sociales, ¿no? Y además porque me parece que hay dos clases de fake news, ¿no? Digamos, por un lado están las fakes que son parte de una operación política, económica, es decir, que se construyen con una intencionalidad política. Y después hay otras cosas que son del orden de lo que se difunde, porque en las redes hay de todo, y hay mucho que se difunde como verdad, que no lo es, y entonces circula, y hay ahí como algo del orden de lo que se considera verdadero, que no lo es. Entonces, es bastante complejo cuando algo echa a rodar, pararlo. A mí me parece que frente a eso yo diría dos cosas, ¿no? Digo, punto uno, primero reivindico nuestro laburo, es decir, y visibilizarnos, nuestro laburo profesional, digo, como periodistas, como comunicadores, porque digo, no es lo mismo un periodista o un comunicador que un youtuber o que un influencer, ¿no?
Entonces me parece que hay algo del rigor de nuestro oficio, ¿no? de lo que nos exige el chequeo de una información, que yo lo reivindico, y es reivindicar nuestra profesionalidad. Y creo que lo otro que podríamos decir es apostar a la educación digital, ¿no? A mí me parece que hay que construir un consumidor de redes muy consciente, muy crítico. Hay pocas experiencias y para mí es una gran asignatura pendiente, aunque hay algunas experiencias dando vueltas, pero me parece que tiene que ser un tema de la escuela. O sea, viste, muchas veces, sobre todo quienes somos de otra generación y los propios docentes que están frente a un aula, tienen una visión apocalíptica respecto de las redes, putean que los pibes, y bueno, sí, pero la realidad es que los pibes están un promedio de 7, 8 horas por día frente a la pantalla de un celular. Entonces digo, ¿cómo generamos cómo le generamos a un pibe una educación digital crítica? Es decir, que frente a eso que consume en las redes, pueda tener una mirada crítica, que pueda entender qué es violencia digital, qué no es violencia digital. No sé, hay una cantidad de cosas, ¿no?, que me parece que tienen que apostar a qué tipo de consumidor, la palabra consumidor no me gusta, podríamos decir a qué tipo de, ¿no?, de usuario, ahí está, esa me gusta más, a qué tipo de usuario consume, ¿no?, produce, o también produce contenidos, claro, ¿no? Entonces yo creo que si ahí nosotros apostamos a una mirada un poco más crítica, a un consumo un poco más crítico, ahí tenemos como otra herramienta frente a lo que son las fake news o este tipo de operaciones más o menos orquestadas que andan por las redes. Pienso, Ana, y para cerrar, porque el tiempo es tirano en esta radio, para aquellos que aspiran a convertirse en periodistas, ¿cuál es tu consejo, un consejo que podrías darle para prosperar en esta profesión? Bueno, no sé, yo creo que tiene mucho que ver con la búsqueda de cada uno. Podría decirte que la mejor brújula es la honestidad intelectual, que es un oficio hermoso, que es una aventura transformadora cuando aprendemos a escuchar, que es un contexto muy difícil, que esto que dijo alguna vez Julio Blanc, que el periodismo era un periodismo de guerra, ¿no?, donde de alguna manera quienes ejercemos este oficio nos encontramos entre la lógica de las empresas y la lógica de las operaciones políticas. Son como escenarios de presiones muy complejos los que caminamos. Sin embargo, este oficio es un oficio hermoso, contar historias es hermoso, sentir que tu mirada, que tu oreja puede amplificar una demanda legítima de una organización, de un colectivo. No sé, siento que tiene un sentido transformador enorme nuestro oficio, y la verdad es que con todas las advertencias de este escenario, que es un poco de lo que venimos hablando, tan difícil, tan complejo, creo que es un oficio formidable y les diría, allá vamos. Allá vamos. Muchas gracias, Ana Cacopardo, por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros. Gracias por estar aquí en la Radio Pública de Moreno. No, muchas gracias a ustedes y a la gente de Moreno. Un abrazo. Un abrazo grande. Pasó Ana Cacopardo hablando un rato de periodismo, de ética, de fake news.